Ayer las autoridades mantuvieron una reunión con el sector empresarial para tratar la ley de contribución solidaria propuesta por el Ejecutivo, además del plan de reactivación económica y social para Manabí y Esmeraldas. Los empresarios proponen evitar el trámite del proyecto de ley por el deterioro económico que, según dicen, afronta el país. Esto mientras el CAL decidió este lunes que la Comisión de Régimen Económica trate esta normativa. Hablamos ahora de este tema. Leonardo Orlando, director nacional del Servicio de Rentas Internas. Señor director, buenos días y bienvenido a este espacio. Hablemos primero de la reunión que mantuvieron con el sector productivo varias autoridades. Los impuestos, de acuerdo a la lectura que tienen en este sector, no serían el mejor camino, eso es lo que han dicho. Incluso habrían efectuado un pedido a las autoridades para archivar esta ley y que no se trate en la Asamblea Nacional. Bienvenido. Muy buenos días, Marcela, y a todos los ciudadanos que nos ven por Gama TV. En efecto, el día de ayer, en conjunto con las autoridades del sector productivo, liderados por el ministro coordinador Vinicio Alvarado, varios ministros, mantuvimos una reunión de aproximadamente 3 horas. Yo no estuve en la parte final en virtud de que ayer también tuve la comparecencia a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Régimen Económico, justamente por la exposición de la ley solidaria y de corresponsabilidad ciudadana por los afectados del terremoto, ¿no?, de Manabí y de Esmeraldas. Así que en la primera parte se escucharon los planteamientos del sector productivo, las observaciones al proyecto de ley reciente y también hicieron observaciones al proyecto de ley que está en la Asamblea desde el mes anterior, cuya votación en el Pleno se daría en la mañana de este día, ¿no? Básicamente sus observaciones son que en este momento de la coyuntura económica que vive el país no se debería desestimular a la demanda, por ejemplo en el impuesto al valor agregado, y que una contribución sobre el patrimonio, sobre las utilidades que para ellos no estaba previsto, podría afectar los niveles de inversión y lamentablemente en materia de impuestos, en materia de contribuciones, quienes sienten alguna afectación directa, sus legítimos intereses personales y empresariales creen verse afectados, a veces se antepone a la solidaridad, que en este caso es lo que se demanda. Yo sí pienso que la gran mayoría de ecuatorianos, incluso los que tienen que pagar, incluso empresarios serios que tienen que pagar, tendrían que pagar estas contribuciones de aprobarse tal como está remitido el proyecto a la Asamblea, lo han manifestado públicamente, lo han manifestado privadamente, que la contribución solidaria de todos los ecuatorianos, excluyendo obviamente a quienes han sido afectados directamente por el terremoto, tiene que darse para poder contribuir parcialmente a una tragedia que tiene una magnitud impresionante, ¿no? Son miles de millones de dólares que se ha afectado en infraestructura, nada va a recuperar las vidas humanas. Una vez más, mis condolencias sentidas a mis hermanos manavitas, también a los compatriotas de las provincias de Esmeraldas y en otras partes del país, que familias que perdieron a sus seres queridos, que es lo más importante. Pero una vez que la primera parte ya ha pasado, la atención humanitaria, el rescate de las víctimas, que hemos sepultado a nuestros fallecidos, que hemos lamentado la pérdida de nuestros seres queridos, tenemos que en Manabí, en Esmeraldas y en las demás zonas que hayan tenido alguna afectación, pensar en la reconstrucción con una unidad férrea, solidaria de todos los ecuatorianos. Economista, hablemos un poco del monto a recaudar. Se ha dicho ayer que serían alrededor de $1.000 millones. Desglosemos un poco en las 4 medidas que están siendo propuestas del lado del Ejecutivo y serán analizadas en la Asamblea Nacional. En lo que tiene que ver con los 2 puntos de aumento del IVA, del 12 al 14%, la recaudación, se ha dicho, sería alrededor de 750 millones. Ahora, aquí un poco la inquietud radica en el hecho de que este es un impuesto que afecta a todos los ecuatorianos y que todos tenemos que pagar. En efecto, este impuesto indirecto, el IVA,
tiene una afectación en general. Eso es un supuesto que ocurre en varios países donde existe el mismo. Pero en el Ecuador hay la particularidad que tenemos unas exenciones, un tratamiento especial para la canasta básica, no solo para los bienes, sino para los servicios más importantes del consumo de los hogares. Por ejemplo, los alimentos en un 90% no tienen este impuesto, no tienen el IVA. En el caso de los servicios, la educación, la salud, el transporte, el alquiler de vivienda tampoco tiene IVA, y en este caso no hay el problema que se da de la regresividad que generalmente tienen los impuestos indirectos. Así que en el Ecuador no tenemos mayor problema en los niveles de ingresos más bajos, ya que los consumos de la canasta básica primordiales están con tarifa cero del IVA. Y en este caso esta medida recaudaría aproximadamente 750 millones, pero hay que ser muy preciso, siempre y cuando la medida dure un año. La medida puede terminarse antes, y en el impacto en el año 2016, que sería el tiempo mínimo previsto, sería de alrededor de 430 millones de dólares. La inquietud es que, si bien es cierto lo que usted dice, economista, el 90% de los alimentos no pagan IVA, tampoco el 100% de las medicinas, pero sí lo hacen los bienes que son complementarios, y esto de alguna manera afectaría la cadena productiva. Bueno, en las zonas afectadas por el terremoto no se va a pagar este incremento. Si se descuenta las personas que dejarían de pagar o que no pagarían este incremento, alrededor de 13 centavos, entre 12 y 13 centavos por día es el promedio que los ecuatorianos debemos contribuir con este impuesto, siendo en el caso de las personas que reciben el salario básico, una vez que los bienes, la mayoría de estos bienes están exentos del IVA, realmente la contribución promedio diaria incluso menor a esos 13 centavos. Así que creemos que este esfuerzo, que hay que hacerlo por una sola vez para ayudar a las víctimas del terremoto, a las zonas afectadas, creemos que es comprensible. Todos los países que han tenido graves desastres naturales, Chile en su momento, Japón, México, Colombia cuando ha tenido fenómenos como el de la Niña, las inundaciones, han tomado medidas fiscales, en algunos casos que han quedado de manera permanente y en algunos casos de manera temporal. Aquí estamos proponiendo medidas por una sola vez y una medida temporal que puede durar un plazo máximo de un año. Y aún con este incremento de los 2 puntos, el Ecuador seguirá siendo, mientras dure esta medida, uno de los países con la tarifa más baja de la región y del mundo. Ahora, se ha dicho, economista, que aún con esta recaudación de alrededor de $1.000 millones no será dinero suficiente incluso para poder hacer frente a esta tragedia de tamaña magnitud ocurrida en Manabí y Esmeraldas. ¿De dónde podría salir el resto de recursos entonces? Bueno, tal como lo ha informado el señor presidente de la República, en las próximas semanas no es un proceso tan sencillo la evaluación y valoración de daños, tanto CEMPLADES como organismos internacionales como la CEPAL, como las Naciones Unidas a través del PNUD, están colaborando, están trabajando de manera muy intensa a través de una metodología estandarizada internacional para levantar los valores de los daños, de las afectaciones tanto en la infraestructura pública como en la infraestructura privada. Así que es importante tener un compás de espera, una paciencia mínima para saber cuál es la afectación ya monetaria. Ya sabemos la afectación en la parte humana, en la parte social, y por eso la unión y solidaridad de los ecuatorianos y la comunidad internacional no se ha hecho esperar, y es digno de destacar toda la ayuda de todas las provincias, de todas las ciudades del país que están llegando a Manabí y Esmeraldas. Así que una parte se cubrirá con
con estas medidas fiscales. La cooperación internacional, tenemos fondos de contingencia ya listos, unos primeros desembolsos ya han llegado por cerca de 600 millones de dólares, pueden incrementarse esos fondos y con cargo a otros tipos de financiamientos externos en condiciones preferenciales, así como con cargo a los presupuestos de los ejercicios fiscales en los siguientes periodos, se cubrirán las legítimas demandas, las justas y necesarias demandas y las obras de infraestructura y los servicios, el restablecimiento de los servicios de las zonas afectadas. El compromiso del gobierno ecuatoriano es integral, no solo de atender en esta primera fase, sino que va a acompañar a toda la población afectada para su promoción integral, para su desarrollo y para que con la unión y la solidaridad de todos los ecuatorianos, las zonas afectadas, los habitantes de Manabí y Esmeraldas, donde principalmente hemos tenido las graves afectaciones de este terremoto, puedan encontrar una señal de esperanza, puedan sembrar un nuevo futuro. Y a propósito de aquello, precisamente mañana el gabinete del sector productivo se va a reunir en Manabí un poco para dar a conocer las medidas que se han tomado a la población y además hablar del tema de producción, ¿no? Cómo de ahora en adelante hacer que esta provincia nuevamente resurja en esos términos. Sí, en efecto, estimada Marcela, en el gobierno, en un solo frente, el sector productivo del gobierno, los ministerios relacionados con la producción, así como los ministerios y entidades relacionadas con el frente económico, están arbitrando las mejores decisiones, pero adicionalmente a las medidas ya adoptadas en materia de beneficios tributarios que están contemplados en el proyecto de ley. Exentas en este caso para las poblaciones afectadas. Adicionalmente, el SRI ha tomado medidas urgentes para diferir el plazo del pago de las obligaciones de los contribuyentes de Manabí y Esmeraldas hasta que se tramite esta ley en materia de impuesto a la renta, en materia de impuesto sobre los vehículos, en materia del RICE, en el IVA, en otras obligaciones, así como si se tiene previsto mediante decreto ejecutivo exonerar del anticipo para los meses de julio y septiembre a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Así que mañana no solo vamos a anunciar medidas, vamos a escuchar y vamos a trabajar de la mano con las propuestas del sector productivo a dar respuestas claras, precisas, asumir compromisos y que pueden dar la tranquilidad de que su gobierno está atendiendo y escuchando las sentidas necesidades de las poblaciones afectadas. Economista, gracias por los detalles. Un buen día para usted. 7:14.